Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach. Detrás de mí, un muy buen lugar, muy bonita. Tenemos el placer de tener un series de tumores de apófisis con Alberto Valerizo, un hombre que le gusta educación. Y él va a introducir al presentador de esta noche, Jesús Martínez Monrique. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, doctor Bene, doctor Martínez. Buenas noches, gracias por eh, permitirnos escuchar su conferencia el día de hoy. Hoy día el doctor José Martínez, un médico neurocirujano de la Ciudad de México, que se especializó como neurocirujano en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, con su especialidad en cirugía de base de cráneo en cirugía de base de cráneo y actualmente forma parte del servicio de neurocirugía del Hospital de la Ciudad de México, del Hospital General de la Ciudad de México. El doctor Martínez nos va hoy día a presentar la charla sobre los casos de tumores de hipófisis que van a ser reintervenidos. Es un tema muy controversial, sobre todo en el que hasta actualmente no existen criterios claros de cuáles son aquellos pacientes que deberían de ir o deberían ser intervenidos o no reintervenidos, perdón, en los casos de estos tumores por la alta complejidad y los altos riesgos que pueden haber. Sin más que decir, pues, doctor Martínez, por favor, presente su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Valareso, primero le quiero agradecer por permitirme presentar en este foro, este masterclass, y felicitarlo por pues, ese ímpetu que tiene por siempre poner la educación por delante, ¿no? Y pues bueno, no solo venimos a compartir, sino también aprender mucho de lo que pues colegas como usted también realiza para el tratamiento de esta patología que es bastante frecuente en nuestro medio y que, pues bueno, el día de hoy presentaré lo que pues implica en cuanto al reto el tratamiento de esta patología. No sé si me están viendo. Ahí se ve mi presentación. Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, pues bueno, el tema que platicaré el día de hoy, pues trata precisamente de el reto que implica el tratamiento de esta patología que, pues lamentablemente, pues a pesar pues lo mucho que hemos avanzado en su tratamiento, pues todavía, pues implica una buena parte de la patología que, pues tiene pues recidiva, es decir, que los tumores vuelven a crecer después de cierto tiempo. Em, estos tumores de hipófisis, pues bueno, sabemos que abarcan el 10 al 20% de los tumores intracraneales. El tratamiento por la vía esfenoidal es la modalidad que pues, al momento ha presentado mejores resultados. Y pues la resección completa, si bien es algo que se puede alcanzar de manera muy fácilmente en algunos casos, por supuesto, seleccionados, puede llegar a presentar una recurrencia de entre 10 al 20% de los casos en 5 a 10 años de seguimiento. Visto desde el otro punto de vista, un tiempo de progresión libre de la enfermedad, pues Right? corresponde a 5 años del 96% y a 10 años de hasta un 82%. En el caso de los pacientes que, pues, por características propias de la lesión, no se puede hacer una resección total o que por algún motivo se decide dejar un residual o un residual que no fue advertido, la recurrencia pues, puede subir hasta un 58%. Y es precisamente estos pacientes en los que pues, nos tenemos que enfocar con respecto a pues, la manera en que los tenemos que vigilar y cómo los vamos a tratar. La sobrevida libre de progresión pues se disminuye a la mitad, a 5 años y todavía más a 10 años en estos casos.
Es importantísimo y más recientemente entender la clasificación de los tumores de hipófisis, dado que pues más recientemente con el uso de técnicas de diagnóstico molecular, pues podemos nosotros establecer el linaje, la estirpe histológica de cada uno de estos tumores. Los tumores de la hipófisis sabemos pues pueden provenir de diferentes estirpes histológicas, de diferentes tipos de células que se localizan en la hipófisis y cada uno de estos tipos de células pues bueno dependiendo de su diferenciación, pues tiene diferentes comportamientos histológicos, es decir, diferentes maneras en las que pues algunas se reproducen, algunas tienen una mayor tasa de reproducción que otras. En cuanto a pues, la manera en que se manifiesta esta patología, los adenomas de hipófisis, pues sabemos que en algún momento, por algún error de aneuploidía o alteraciones en el número de copias o mutaciones somáticas o de las células germinales, pues bueno, pues puede haber una desregulación del ciclo celular que pues lleve al origen de un microadenoma. Los microadenomas pues, son lesiones que pues, son los más frecuentes dentro de esta patología y en su mayoría pues, llegan a contenerse de una manera natural por pues, diferentes mecanismos que inhiben la proliferación. Sin embargo, en algunos casos esos mecanismos no ocurren y pues, este tumor pues, empieza a proliferar de tal manera que pues, provoca un aumento del tamaño de la lesión. Y por una causa que lamentablemente no conocemos todavía, mecanismos que regulan la senescencia de estas lesiones, pues provoca que estos tumores se vuelvan agresivos y es en este caso de los tumores agresivos los cuales significan un reto importante primero para la resección y después para la recurrencia cuando pues, vemos precisamente que estos tumores tienden a recurrir más frecuentemente. La clasificación desde el 2004 pues, se ha establecido como adenomas típicos, atípicos y carcinomas. Los carcinomas afortunadamente son los mucho menos frecuentes. Y los típicos, perdón, son los más frecuentes, con características monótonas, es decir, se diferencian de una sola estirpe histológica, con mitosis poco frecuentes y con un índice de proliferación conocido como Ki-67, que es menor al 3%. Sin embargo, pues desde el 2004 precisamente se estableció cuando el índice de proliferación era mayor del Ki-67 mayor al 3%, se consideraban ya adenomas atípicos. Y esto es precisamente porque pues pueden tener ya cierto comportamiento invasor con un índice mitótico pues mucho más elevado. Es en estos casos en los que se conoce un marcador biomolecular, que es el P53 positivo, en el cual, pues bueno, sabemos que pues, se encuentran en estos casos. Y cuando vemos un Ki-67 de más de pues, casi el 20%, pues ya se considera un carcinoma y tiene mayor probabilidad de diseminación hacia el resto del sistema. La extensión, pues, algo que pues, en neurocirugía evaluamos de manera constante. Esta es una clasificación muy conocida en la cual pues, vamos viendo cómo este tumor va extendiéndose hacia las regiones aledañas, ¿no? Invadiendo el seno cavernoso, invadiendo hacia la región superior, ¿no? Y es precisamente cuando observamos esto que nos permite poder planear el tratamiento, planear el procedimiento quirúrgico que se va a realizar. En cuanto a la clasificación, pues bueno, en el 2017 esta clasificación, precisamente por los grados histológicos y las diferentes estirpes histológicas, ya conocemos que pues, diferentes tipos de células tienen un diferente comportamiento y es precisamente esto lo que tenemos que nosotros llevar como neurocirujanos a la práctica después de resecar estos tumores. El tratamiento no solo es la resección, sino conocer desde el punto de vista inmunistoquímico y también con factores de transcripción la manera en que estos tumores se comportan para poder nosotros decir que para nuestros pacientes, pues la manera en que se va a comportar, las probabilidades que va a tener de recidiva. Y pues bueno, estos linajes pues se dividen de diferentes maneras, cada uno de estos linajes tienen una manera muy diferente de manifestarse. Y cuando nosotros visualizamos precisamente de cada una de las estirpes histológicas, en algunos casos, como puede ser en los casos de productores de hormona adenocorticotropa o los tumores de hormona de crecimiento, pues sabemos que cuando son del linaje PIT1, pues pueden llegar a tener un mayor índice de proliferación. Y en el caso de los productores de hormona ACTH, pues pueden tener, en el caso de los que son de células de Kruk,
pues mayor probabilidad de recidiva, porque pues tienen una mayor tasa de proliferación y por lo mismo son más activos en su proliferación. La OMS en el 2019 ya estableció precisamente esta clasificación y pues nos ha ayudado a detectar precisamente estos casos, ¿no? En los cuales los adenomas que no son funcionantes, que son los que no producen alguna hormona, pues también pueden tener una estirpe histológica que aunque no produzca hormona o que no tenga una traducción clínica por el acceso de estas hormonas, pues pueden tener una mayor tasa de proliferación y si bien estos son los segundos en Muy bien. frecuencia, pues podemos tener una importante tasa de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en consideración para pues saber cuál es la posibilidad de recurrencia, ¿no? Pues bueno, es importantísimo conocer, pues bueno, la tasa o más bien los residuales que se pueden quedar en el postoperatorio, el grado de invasión, el tamaño del tumor, es algo que pues sabemos que puede influir en la recidiva. Los niveles hormonales que hasta el momento, si bien antes se creía que tenían una estrecha relación con las tasas de recidiva, ahora sabemos que no. Y los subtipos histológicos que ya mencioné, pues eh, hay unos que tienen mayor propensión a tener recidiva. En el caso pues ¿qué podemos hacer para disminuir las tasas de recurrencia? Pues bueno, en algunos casos tenemos que optar por la radioterapia, hablaremos más adelante de esto, en pacientes añosos con un tumor pues más bajo y que pues tenemos con niveles bajos de hormonas en sangre. Eh, bueno, hablando de cada uno de estos aspectos, ¿no? De factores clínicos que pueden llevarnos a la recurrencia, pues la presencia del residual es el más importante. Cuando tenemos una residual que se encuentra fuera de la región celular, es decir, fuera de la zona donde se encuentra la hipófisis, pues tenemos una mayor probabilidad de recidiva, hasta casi 4 veces más riesgo de recidiva que aquellos que tienen el residual confinado solo a la región celular. En el grado de invasión, pues bueno, estos puede llegar a ser hasta el 35, hasta 50% de los adenomas pueden llegar a ser invasivos y pues dependiendo la zona que invade, ya sea el seno esfenoidal o invasión al seno cavernoso, ¿no? Que en este caso tenemos una tasa de recidiva mayor del 72 contra el 20% y en los casos de invasión ósea, pues también es algo que tenemos que tener en cuenta. Con respecto al tamaño, sabemos que el tamaño pues, tiene una estrecha relación con el grado de resección, es decir, aquellos que tienen un tamaño de más de 10 centímetros cúbicos, pues los grados de la resección, pues se puede lograr una resección total o gross total resección hasta en el 40% de los casos. Y esos son factores que tenemos que tener en cuenta antes de pues, ofrecer un tratamiento quirúrgico a estos pacientes. Y en cuanto a los subtipos histológicos de toda esta linaje de células que conocemos que pueden provocar una mayor tasa de recurrencia, los más frecuentes o los que más tienen probabilidad de provocar una recurrencia son aquellos que, si bien son no funcionantes, pero son somatotropos con una histología escasamente granulada, ¿no? Morfología escasamente granulada. Aquellos lactotropos en masculinos, sabemos que los pacientes masculinos con tumores productores de prolactina, pues son tumores que tienden a ser mucho más agresivos, con un crecimiento mucho más rápido. Los tumores de células de Krupp, en aquellos que tienen producción de hormona ACTH o que son de estirpe corticotropa, y también los corticotropos silentes que pues tienen una mutación PIT1. Y hay otro tipo histológico que es todavía menos diferenciado, que es el plurihormonal, con un PIT1 positivo que pues, puede ser con múltiples estirpes, como productor de hormona de crecimiento, productor de prolactina o tirotropo, que pues sabemos tienen una tasa mayor de recurrencia. Y los biomarcadores, como les mencionaba, el Ki-67 ha sido la punta en la que nos podemos nosotros pues, basar de manera mucho más pragmática. Es un marcador que está pues muy presente o que es muy fácil de realizar en un laboratorio de patología básico. Y pues sabemos que la mayoría de los tumores
de hipófisis, que son los típicos, tienen un Ki-67 de entre 1 y 2%. Los atípicos, si bien son arriba de 3%, la mayoría tienen un 10% de Ki-67 y y en el caso del carcinoma arriba de 12%. Sin embargo, sabemos que el riesgo de recurrencia aumenta a partir de un Ki-67 del 5%. En el caso del factor, bueno, del biomarcador P53, es algo que, si bien es recomendable seguir haciendo, porque mientras más datos tengamos, más información tendremos para poder evaluar en un futuro cuál es su utilidad, hasta el momento no ha mostrado todavía una gran utilidad. Y bueno, pues, ¿qué otros factores tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, los modelos estadísticos, que es la evolución precisamente y el conjunto, el juntar estos factores que hablaba con anterioridad, que es el grado de invasión, sobre todo al seno cavernoso, el tamaño del tumor con un diámetro mayor a casi 3 centímetros y con un Ki-67 mayor a 3%. Se ha establecido que el conjunto, visualizar estos tres parámetros, pues nos puede llevar hasta un 98.7% de predicción para mantener un grado de hipersecreción en el caso de los tumores que producen hormonas y un 98.7% de probabilidades de que quede algún tumor residual. Entonces, estos son los tres factores que tenemos que tener en cuenta al momento de planear la cirugía. Y todavía más avanzando en cuanto a la manera en que estos tumores o que conocemos cómo se comportan, actualmente ya se están utilizando modelos de inteligencia artificial con aprendizaje por máquinas, machine learning, en el cual pues, nos ha permitido, en este caso, en este grupo pues, establecieron esta clasificación, que es una clasificación de puntaje que precisamente estableciendo los puntos podemos establecer pues, las probabilidades de remisión y establecieron un punto de corte de 6 o más puntos utilizando esta clasificación para establecer que pues, un paciente puede tener una remisión hasta en un 82.5%. Entonces, a mayor puntaje, mayor favorable es el pronóstico para estos pacientes. Y pues bueno, es algo que nos va a ayudar muchísimo para pues, saber más adelante los modelos de aprendizaje por máquinas, de inteligencia artificial, pues cada vez pues es algo que veremos más frecuentemente. Y pues bueno, no solo son modelos de lenguaje, sino más bien estos modelos en los cuales enseñamos a las máquinas toda la información que recabamos, pues nos ayudan precisamente a tener estos factores pronósticos. Y esto es precisamente por la gran complejidad que tienen tanto en los diferentes tipos histológicas de estos tumores, como pues de las diferentes regiones a las que se puede extender esta lesión. Y también pues hay que tener en cuenta pues, el seguimiento para poder pues establecer, pues bueno, o sea, no solo es saber antes de la cirugía pues cuáles son las probabilidades de que recurra, sino ya después de la cirugía pues establecer un diagnóstico temprano, porque mientras más temprano se diagnostique una recurrencia, las facilidades de su tratamiento pues son mejores. Entonces, en el caso de tumores que se resecan por completo, se recomienda hacer un escaneo que paulatinamente se irá incrementando el intervalo de seguimiento con resonancia magnética, y en el caso de que veamos un tumor residual, lo recomendable es continuar con una resonancia anual o por lo menos año y medio o un año cada año, mientras veamos que la enfermedad se mantenga estable, y en el caso de que pues, veamos un crecimiento, pues ya realizar el tratamiento complementario, ya sea con tratamiento quirúrgico o radiocirugía. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la estrategia quirúrgica? Que pues es lo que me gustaría comentarles con respecto a algunos casos que me parecen ejemplificativos. Pues de primera instancia la prevención, es decir, buscar hacer una resección total. En este caso, el término máxima segura no se debe aplicar en cirugía de base de cráneo porque no estamos buscando cuidar tejido aledaño que pueda lastimarse. Buscamos hacer una resección completa de la lesión, establecer muy bien los objetivos de tratamiento para poder tener una planeación adecuada. Esta planeación, siempre insisto en cada una de mis charlas, que es yo creo que el paso más importante antes de
de entrar a quirófano, porque esta planeación nos va a permitir pues disecar en nuestro procedimiento de tal manera que el abordaje lo hagamos por partes, y saber hacia dónde nos vamos a dirigir durante el procedimiento y pues por supuesto el uso de recursos tecnológicos pues nos van a ayudar nos van a facilitar cada vez más el aplicar una resección o realizar una resección pues más amplia. Ahora, en el caso de los adenomas funcionantes, e incluso todos los adenomas, sobre todo cuando son invasores, el tratamiento multidisciplinario con sesiones que pues, permitan discutir cada uno de los casos. En el caso del Hospital General Médico se realiza una sesión de hipófisis todas las semanas en las cuales se revisan todos los casos y pues el poder no solo compartir, sino llegar a un consenso en cuanto al tratamiento de los pacientes, el seguimiento pues hace que el tratamiento no solo sea enriquecedor, ¿no? Tanto para nosotros como para los residentes, sino también sea un tratamiento pues mejor planeado. Con respecto a los equipos que se pueden utilizar durante el procedimiento, la neuronavegación, en el caso de la recurrencia, es algo que si se puede, es un recurso con el que se pueda contar, pues es preferible contar con él. Y pues cuando contamos con este tipo de herramientas, pues nos ayudan, dado que la anatomía en estas circunstancias se ve pues muy afectada, dado que pues ya ha tenido uno, dos o incluso más procedimientos estos pacientes. Otros equipos como el monitoreo intraoperatorio, dado que la anatomía se encuentra alterada, nos ayudan a cuidar la integridad de las estructuras nerviosas, el Doppler vascular, que nos permite mapear e identificar el recorrido de las arterias carótidas y aspirar ultrasónico, dado que pues, estas lesiones cuando son recurrentes pueden llegar a tener una consistencia mucho más sólida y pues el aspirar ultrasónico nos ayuda a poder hacer una resección completa de las lesiones. Entonces me gustaría pasar bueno, enseñar unos casos que me parecen ejemplificativos. Primero quiero mostrar este caso, que es el caso de un adenoma que pues, por su clasificación se debería considerar gigante, porque pues, es más de 4 centímetros su longitud mayor. Y pues cuando nosotros planeamos esta cirugía, es decir, saber no solo que se extiende hacia arriba, sino que en el plano axial se extiende de manera lateral hacia el trígono del oculomotor, que es esta región de atrás. Y cuando nosotros sabemos la anatomía propia de cada uno de los tumores, podemos dirigir la resección a estos lados. Y no solo dirigir la resección, sino cuando también tenemos cada uno de estos tumores, pues hacer siempre los pasos en un orden preestablecido. Es decir, cada cirujano puede establecer su orden. Yo busco siempre llevar los mismos pasos buscando una resección inferior a la lesión, antes de que descienda la lesión de la parte superior y después, ya que llegamos a la porción más posterior de la lesión, empezar a hacer una resección lateralizada. En este caso estamos utilizando aspirador ultrasónico precisamente para disminuir el tiempo de cirugía, el tiempo de sangrado también, y buscar la resección de las paredes laterales, ¿no? de la cavidad donde se encuentra el tumor, para ya después empezar a realizar una disección superior, de tal manera que logremos descender este tumor que se encuentra en la porción más superior. Es una disección bimanual en la cual pues vamos despegando el tumor de la cápsula, que esa cápsula pues se queda adherida a una fina capa de aracnoides y cuando visualizamos un descenso completo de la cápsula correspondiente al tamaño superior de la lesión, pues sabemos que hemos logrado una resección completa. Como les digo, en estos casos pues tenemos que tener un seguimiento continuo, independientemente del grado de resección que se haya tenido. Aquí vemos una porción que corresponde a la glándula remanente y pues si bien siempre se debe sospechar la presencia de algún residual en estos casos, pues el seguimiento estrecho nos va a poder permitir saber si en efecto se trata o no de un residual. Y pues bueno, otros casos que bueno, se salen un poquito más del status quo, en el cual pues las lesiones tienen una extensión pues más anterior y que pues puede significar pues un reto para su resección. Y en este caso en específico, pues, estamos hablando de un paciente
de 30 años con un adenoma productor de hormona de crecimiento. Y en el caso de los tumores productores de hormona de crecimiento, el objetivo del tratamiento debe ser una resección total siempre en cada uno de los casos. Es decir, buscar desde la primera intervención realizar una resección total de la lesión. En este caso, pues el reto, dado que el tumor era muy extenso, pues significaba pues realizar una técnica en la cual pues extendemos el abordaje, ¿no?, hacia el plano coronal, perdón, hacia el plano sagital, a través del tubérculo y el plano esfenoidal, para poder llegar al tumor por afuera. Es decir, como queremos quitar el tumor en su totalidad, pues no podemos quitarlo por dentro, dado que pues podemos dejar partes de la lesión y en este caso un mínimo residual, pues puede significar que el tratamiento no fue adecuado. Entonces, pues bueno, en este caso se realiza un abordaje, aquí se está extendiendo, vemos la región celular, la extensión para remover el plano esfenoidal para poder llegar a la porción más anterior del tumor, se remueve este plano esfenoidal, en estos casos es común ver el hueso hipertrófico, se realiza una apertura de la dura madre, de la porción que se encuentra dentro del seno esfenoidal y primero se realiza una disección interna. Una vez que se realiza esta disección interna, lo identificamos esta estructura que es el seno intercavernoso para poderlo seccionar y entonces comunicar la región celar, que es la que se encuentra abajo, con la región subaracnoidea, que es la que se encuentra arriba. De tal manera que pues podemos empezar a hacer una devastación interna de la lesión. Aquí ya se abrió la región subaracnoidea, aquí se ve el lóbulo frontal. Y una vez que se realiza esta devastación interna, empezamos a hacer una disección de la lesión, como les decía, desde adelante del tumor, descendiendo la cápsula del tumor en su totalidad, dado que, les recuerdo, pues este es un caso de un tumor que necesitamos hacer una resección completa. Aquí estamos separando el tumor del cerebro circundante, que es el lóbulo frontal, y realizamos una disección bimanual cuidando las estructuras vasculares que se encuentran alrededor y aquí empezamos a hacer una disección del tumor que se encuentra adherido al plano que corresponde al nervio óptico. Continuamos hacia la porción posterior de la lesión, ¿no?, exponiendo la región de la fosa posterior, que es esta región de atrás. Visualizamos muy bien aquí el complejo vascular de la arteria basilar y continuamos después con una resección contralateral, cuidando precisamente la integridad precisamente de las estructuras nerviosas y vasculares. Vemos el complejo comunicante anterior arriba, vemos el nervio óptico y hacemos esta disección extracapsular, dado que, insisto, en este caso pues es una lesión, es un tumor funcionante. Entonces, pues bueno, ¿a qué voy con esto? Pues lo que buscamos es, cuando tenemos casos complejos, desde el principio evitar la recurrencia, ¿no? Esa es la primera parte, la prevención. Y una vez que se realiza una resección completa de la lesión, pues se reconstruye la parte del defecto que usted tenía y pues vemos una resección completa. Sin embargo, podemos estar muy satisfechos con lo que vimos en el procedimiento, con lo que vemos en la resonancia postoperatoria, pero lo más importante es precisamente identificar pues un descenso completo de la hormona de crecimiento después de la cirugía, al día siguiente de la cirugía, lo cual sabemos es un factor de buen pronóstico para evitar recurrencia en estos casos con yo prefiero tener una hormona de crecimiento por debajo de 1 nanogramo por mililitro como un buen factor para determinar su completa resección. Este es el caso de otro paciente con hormona de crecimiento, en el cual este es un caso que realicé en el Instituto Nacional de Neurología en mi primer año de escritura, en el cual, pues, utilizando esta planeación, pues podemos hacer una disección circunferencial de la lesión. Aquí se está haciendo una disección interna, una devastación interna de la lesión, para después continuar con la devastación interna y después buscar los bordes de la lesión, buscando preservar el tejido glandular que vemos a la derecha de la pantalla. Y dado que la lesión se extendía en sentido dorsal, pues se desciende esta lesión en su totalidad, observando pues un descenso del aracnoides. En este caso no buscamos preservar el aracnoides, que es esa cápsula que envuelve el tumor, porque pues, es un sitio de frecuente recurrencia. Continuando con esta disección, vemos aquí el nervio óptico.
el infundíbulo está desplazado hacia la izquierda del paciente y realizando esta disección circunferencial podemos observar que pues, se ha logrado una resección completa. Se inspeccionan todos los recovecos dentro de la silla turca buscando remanentes pequeños de la lesión. Esta paciente después de la cirugía se mantuvo en remisión durante 3 años y después de esos 3 años vemos una hormona de crecimiento después de la cirugía al día siguiente de 0,056, lo cual pues será un factor pues, un factor que se debe considerar como un curativo de la enfermedad. Sin embargo, la paciente después de 3 años, con seguimiento tanto bioquímico como con imagen, observamos una lesión que pues regresa de la pared del seno cavernoso del lado derecho. Y esta resección, pues bueno, dado que yo no me encontraba en el instituto, el doctor Gómez Amador, que es mi maestro, pues la reintervino. En este caso se realiza una disección del colgajo que se había colocado y se expone la región a la que se quiere acceder. Entonces se abre el seno cavernoso, es una abordaje transeno cavernoso, una vez que se realiza esta resección de la lesión, se reconstruye recolocando el colgajo nasoseptal. Es preferible cuando vemos una recurrencia tratar de recolocar el colgajo nasoseptal, sobre todo cuando tenemos bordes óseos completos y vemos una resección completa con una curación bioquímica. Y finalmente les quería compartir este caso, que es una paciente de 54 años que se trató de un adenoma hipofisiario en el 2018. Perdió su seguimiento, como muchos de nuestros pacientes en la actualidad, debido a la pandemia. En el 2021 regresó observando una recidiva pequeña. Se optó por algún motivo por realizar un seguimiento de esta lesión anual. Al 2022 vemos pues un crecimiento pues leve, realmente no se duplicó el tamaño de la lesión, considerándola pues de bajo grado de proliferación. Sin embargo, un año después vemos que esta lesión empezó a proliferar de manera muy importante, teniendo pues un comportamiento mucho más agresivo, invadiendo el seno cavernoso, invadiendo todo el piso anterior, destruyendo todo el seno esfenoidal en su trayecto e incluso extendiéndose por arriba de las órbitas, de las porciones más posteriores de la órbita. Y pues bueno, en estos casos es indispensable disecar cada una de las cortes y cada uno de los planos para poder saber hacia dónde se está dirigiendo. Vemos aquí precisamente en esta imagen del seno esfenoidal cómo pues ya no hay seno esfenoidal, ya no hay piso de la base del cráneo, ya no se encuentra la región celar bien demarcada, el clivo se encuentra infiltrado, todo el seno esfenoidal está completamente invadido por lesión y se extiende, y vemos cómo aquí en el esfenoides, en las alas del esfenoides, también la lesión se extendió de manera lateral, invadiendo por completo toda esta zona. Sin embargo, dado que precisamente la lesión pues, se ve muy bien circunscrita, pues es de presumirse que se tiene una capa de dura madre que precisamente evita la comunicación con la cavidad intracraneal. Sí, pero de todos modos, pues que en este caso se planeó un procedimiento combinado en el cual, pues sabiendo que pudiéramos llegar a resecar la lesión, a veces las porciones laterales no se pueden resecar en su totalidad y pero el abordaje combinado nos permitía, dado que la paciente ya tenía 2 cirugías previas, pues poder realizar, en el caso necesario, un colgajo a través de un abordaje transcraneal, de tal manera que pues evitamos la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y también visualizando la región que se encuentra del seno cavernoso, vemos cómo pues el seno cavernoso se encuentra involucrado en ambos lados, ¿no? La carótida clival aquí vemos, y esta lesión pues prácticamente se está comportando como un cordoma de clivos, que es una lesión mucho más agresiva. Si bien pues se sigue considerando benigno, esta lesión pues se ve con un grado de invasión muy alto. Conocer la anatomía del seno cavernoso es indispensable porque pues, si vamos a acceder a esta región, pues tenemos que saber hacia dónde nos encontramos, compartimentalizar la lesión en los diferentes compartimentos que se encuentran alrededor de la carótida para poder ir durante la resección a hacer la resección completa. Entonces vemos en este caso, aquí iré adelantando poquito a poco el video, vemos cómo el septum nasal se encuentra completamente destruido, ya es un septum que no es utilizable. Vemos la porción de la lesión que ya se ve entrando hacia la cavidad nasal, una vez que se reseca la parte que se encuentra en el seno esfenoidal, que pues es una porción pues muy
afortunadamente era una porción muy aspirable, veamos precisamente el colgágono septal en la porción posterior. Se logra hacer una disección de la cavidad del seno esfenoidal, observando el plano esfenoidal perdido en su totalidad, pero con la dura madre íntegra vemos el trayecto de los dos nervios, ¿no? Envueltos por la dura madre propia de los nervios en ambos lados. Y dado que hicimos una planeación adecuada, pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar y vamos poco a poco haciendo esta disección de las capas que se encuentran adheridas a la lesión. En este caso, dado que no había bordes óseos a los cuales volver a colocar el colgágono septal que tenía la paciente, pues se decide hacer un abordaje a través de ese colgágono septal y primero abordamos la región de la silla turca, resecando la porción que se iba por arriba de la silla turca. Y después hacemos un abordaje al seno cavernoso. Aquí estamos haciendo una disección del seno cavernoso en sentido lateral. Vemos el trayecto de la carótida cavernosa, después con su rodilla posterior y utilizando instrumentos angulados, instrumentos curvos que nos permiten llegar a esa porción. Empezamos a hacer una devastación dentro del seno cavernoso hasta que empezamos a observar sangrado propio del seno cavernoso, mismo que después pues, se realiza una disección completa, ¿no? Aquí vemos el sangrado propio del seno cavernoso que se puede controlar utilizando, en este caso utilizamos un fragmento de Helm-Juan para empaquetar el seno cavernoso, porque pues, otros hemostáticos como pueden ser hemostáticos que son inyectables, pues realmente no nos van a ofrecer mayor beneficio dado que el sangrado es un poco más profuso. Obliteramos el seno cavernoso con Helm-Juan en este caso. Continuando posteriormente con la disección, vemos precisamente ambos nervios ópticos a los lados. La porción de la región de la silla turca ya se había completado la resección y después nos vamos hacia los lados, es decir, por arriba de los nervios ópticos, buscando llegar precisamente atrás de las órbitas, utilizando instrumentos curvos. En este caso estamos utilizando un endoscopio angulado para poder visualizar las estructuras eh, a- para poder asomarnos a estas cavidades que la lesión provocó por su gran grado de invasividad. Toda esta región, por lo general, más bien, no por lo general, siempre está ocupada por hueso, pero en este caso el tumor se encargó de completar el hueso, de remover por completo las estructuras óseas. Entonces, utilizando estos instrumentos curvos, nos vamos hacia las partes laterales por detrás de la órbita, resecando las porciones más altas y después nos vamos hacia el otro lado, utilizando igual un instrumento curvo para traer parte de la lesión. Vemos aquí el nervio óptico. Esta porción es la que se encuentra, la que corresponde al ala esfenoidal, que pues sí, como ya habíamos planeado, ya habíamos visto en las imágenes preoperatorias, pues sabíamos que se encontraba completamente invadida y pues hacemos esta resección en piezas. Entonces, posteriormente ya vemos estos nervios ópticos libres, las porciones de las cavidades completas y se realiza una reconstrucción en este caso, dado que pues vimos una fístula de líquido cerebral muy pequeña a través de la región celar. Solo se realiza una reconstrucción en capas utilizando fascia lata en la silla turca y finalmente colocando grasa, cubriéndola posteriormente con un colgajo libre de mucosa y con adhesivo de fibrina para evitar la fístula de líquido cefalorraquídeo. En este caso se utilizó doble balón, dado que la cavidad de la resección era muy amplia para mantener ese colgajo libre de mucosa adherido a las paredes. Y pues bueno, como bien lo habíamos planeado, pues bueno, se resecó la porción que se encontraba invadiendo el seno cavernoso. Aquí vemos el Helm-Juan con el que obliteramos el seno cavernoso. Vemos las alas del efeminoides libres, las porciones que se encontraban por arriba de las órbitas libres. Si bien pensamos que pudiéramos no haber llegado a estas regiones, pues durante el procedimiento vimos que se podía llegar y observamos una dura madre completamente libre de esencia. Por lo tanto, pues no fue necesario hacer un colgajo de pericráneo y solo se realizó un colgajo libre de mucosa, obteniendo pues resultados adecuados. En este caso, esta paciente, pues por supuesto, si vemos que una porción pues, de la lesión, pues más allá del 90% de resección, se tiene que optar por un tratamiento complementario con radioterapia. ¿Y cuál es el mejor momento para realizar radiocirugía? Puede ser radiocirugía o radioterapia. Pues bueno, en este caso, en un artículo publicado en el Journal of Neurosurgery,
Recientemente, en 2023, vemos precisamente la diferencia cuando comparamos aquellos pacientes en los que se le realizó tratamiento adyuvante, es decir, después de la cirugía inmediatamente, ¿no? Las consecuencias de la radioterapia, pues se presentan antes. Y en el caso de los pacientes en los que se espera la progresión, es decir, dejamos un residual y observamos, y en el caso de ver progresión, pues se empieza a hacer la radioterapia, pues vemos las consecuencias de esta radioterapia después. Y es precisamente lo que estos autores proponen, tratar de posponer la radioterapia lo más posible. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la paciente que acabamos de ver, por el alto grado de crecimiento que tuvo la paciente con un KI 67 de 7%, pues se debe realizar un tratamiento complementario con radiocirugía. Y el tratamiento o la respuesta de la radioterapia o la recurrencia después de la radioterapia, pues es muy buena. O sea, después de hasta 20 años, los pacientes que reciben radioterapia pueden tener una enfermedad, un tiempo libre de enfermedad de hasta 20 años después de la radioterapia. Sin embargo, si bien pues en lesiones tan grandes como la que acabamos de ver, no es la primera opción de tratamiento. Y bueno, como conclusiones, la recurrencia en adenomas de hipófisis es un reto del cual sabemos más cada día, entendemos mejor cada día. La estrategia siempre empieza desde la prevención y seguimiento estrechos. Los biomarcadores, junto con los modelos estadísticos impulsados por inteligencia artificial, cambiarán de manera extraordinaria la manera en que abordamos los casos de recurrencia. La cuidadosa planeación aumenta siempre las probabilidades de una resección total y mejora el perfil de seguridad de la cirugía. Y la radiocirugía, sin duda, es una herramienta indispensable a tener en cuenta en el tratamiento de los casos de recurrencia. Y pues bueno, con esto termino mi charla, agradeciendo al doctor Valareso por permitirme compartirles en este momento. Y pues estoy pendiente y de sus dudas. Muchísimas gracias. Bueno, sí, eh, déjeme poner en general para ver si sacamos la charla para poder... Eso, perfecto. Ya, excelente, doctor Martínez. Sí, realmente el reto de la cirugía de hipófisis en etapa de recurrencias, a mí personalmente es una de las tomas de decisiones más complicadas, tomando en cuenta todas las estrategias que usted acaba de comentar, ¿no? El grado histopatológico del KI67 y otros factores moleculares determinan realmente la agresividad de invasividad de estos tumores y por ende la recurrencia. Y la idea siempre es que en primera instancia tratar de hacer una máxima resección o por uno decir una resección completa. Pero hay ciertos factores que nos impiden a nosotros los neurocirujanos llegar allá, justamente como le comenté, en la parte histopatológica, de agresividad. Los pacientes reintervenidos son pacientes con una deformación anatómica completa, peor si han sido operados por vía endoscópica endonasal o por vía transesfenoidal. Las características del tumor, como usted lo comenta, no sé si en los casos ustedes tienen casos en que la administración a largo plazo de carvedilina o de la radioterapia tiende a ser o no un factor también de riesgo, digamos, de mayor complicación y de mayor dificultad en las reintervenciones de estos casos. Porque realmente, en mi caso personal, de lo que yo he tenido de estas recurrencias, realmente es bastante difícil poder lograr realizar una resección completa. Las características fibróticas que determinan en muchas ocasiones la radiocirugía, que no solamente va dirigido hacia el tumor, sino hacia el tejido vecino, hace que la técnica de disección hacia esa zona es mayor. Y otro detalle importante, no sé si me equivoco, es la parte anatómica vascular, las ectasias vasculares que en muchas ocasiones de la carótida intracavernosa podemos tener. Y esta de aquí puede darnos sorpresa durante la cirugía, porque hacer unas ectasias, es decir, no tener una posición anatómica adecuada, puede incrementar más el riesgo de una injuria vascular, es una ruptura de la arteria carótida. Y ahí la parte del Doppler o la indocianina verde
El Doppler, para mi criterio, mejor es el Doppler que la misma indocianina, porque la indocianina es una imagen anatómica que se observa con la fluorescencia. En cambio, que el Doppler es una evaluación funcional y localizable de la arteria. Entonces, de todos esos factores realmente determinan mucho, y el tamaño del tumor determina mucho la posibilidad de poder resecar completamente esas masas tumorales. Estamos hablando de los tumores grandes, porque cuando hablamos nosotros de recurrencias pequeñas, entre comillas, de tumores funcionales como los de ACTH, los hormonas de crecimiento, los micros o residuales o macro pequeños, ese es otro tema y un tema mucho más avanzado con respecto a la posibilidad de que si nosotros no somos acuciosos en resecar ciertas áreas que donde aparentemente no hay tumor, pueden haber recurrencias, como en la pared medial del seno cavernoso en algunas ocasiones. Una pregunta, doctor, Martínez. En los casos de macroadenomas pituitarios gigantes recurrentes, con extensiones lateralizadas hacia la región temporal, tomando en cuenta que el crecimiento es vertical y también coronal, sagital y coronal, aún sabiendo que la mayoría de del tumor extensivo es abordable por vía endoscópica, ¿usted qué haría? ¿Entraría por vía endoscópica o entraría por vía transcraneal o haría una cirugía combinada? Claro, vaya, aquí hay que recurrir al principio básico de cirugía básica, que es no cruzar nervios, ¿no? Cada caso en estos casos es muy diferente, el grado de extensión siempre es muy diferente. Cuando se extienden hacia el apex petroso, se pueden realizar abordajes hacia el apex petroso, ¿no? Ya bien descrito como farmedial. Son abordajes que se utilizan en córdomas del clivus de manera más frecuentemente. Sí se puede llegar a tener una resección completa en estos casos, siempre y cuando pues, la extensión lateral pues, no sea lo suficiente como para que no podamos llegar hasta allá. Entonces es indispensable saber hasta dónde llega nuestra capacidad de llegar en el lado, en sentido lateral, ¿no? Tanto morfológicamente como técnicamente, por supuesto, ¿no? Eso es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de abordar estas lesiones. Y precisamente es en estos casos cuando pues debemos planear muy adecuadamente. O sea, el tratamiento no solo es ver pues, la extensión de la lesión, sino las características de las estructuras vasculares, como usted bien mencionó, la ectasia vascular, ¿no? Que en casos de tumores invasores, la anatomía de la carótida pues, se puede ver completamente distorsionada. Y una planeación prequirúrgica con una angiografía, angioresonancia, y en el caso del Doppler vascular, pues el Doppler vascular precisamente nos permite mapear antes de ver la carótida, ¿no? En el caso de la verdinucianina, pues sí tenemos que tener ya la carótida expuesta para verla. Y en el caso del Doppler vascular, incluso sabemos que puede ser útil a través del hueso, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta que no es difícil de conseguir, el Doppler vascular, y que pues debemos todos tener cuando tratamos este tipo de patologías. Ujú. Pero cuando estamos hablando de extensiones intraventriculares o subtemporales, tú harías primero el abordaje transcraneal antes de irte a la endoscópica, sabiendo de que por vía endoscópica no vas a llegar a la zona subtemporal. De pronto al abordaje supracelares e intraventriculares, en muchas ocasiones, porque hay que diferenciar entre lo que es que te aplaste el tercer ventrículo a que te invada el tercer ventrículo. Sí, claro. En el caso de los tumores de las extensiones intraventriculares, ¿no? Ya incluso se ha descrito, ¿no? El utilizar técnicas combinadas, a veces en el mismo tiempo quirúrgico. Yo prefiero hacerlas, estadificarlas, es decir, primero hacer una parte. Cuando son intraventriculares se puede hacer a través de los ventrículos de manera dorsal, desde arriba hacia abajo, ¿no? Ya sea transcortical o transcalloso, hacer una devastación completa de la lesión, o cuando se va hacia la fosa media, ¿no? Cuando ya es una extensión intradural hacia la fosa media, pues también hacer una devastación antes de un abordaje nasal endoscópico. Yo siempre prefiero hacerlo por vía dorsal lateral antes de pues, lo que quede, que por lo general pues también hay una invasión hacia el seno esfenoidal, hacerlo en un segundo tiempo, ¿no? Porque si lo hago por abajo antes, pues bueno,
las estructuras cuando me las encuentre por vía dorsal, pues van a estar mucho más adheridas, va a haber mucho más grado de adherencias por cuando yo trate el tumor por arriba, ¿no? Por vía dorsal lateral. Claro. Ahora también hay que ver o hay que tomar muy en cuenta que es la clínica del paciente, ¿no? Porque en muchas ocasiones la mayoría de estos pacientes con recurrencias tumorales son por los problemas visuales, es decir, por el deterioro visual. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer una mejor descompresión por vía endoscópica endonasal, es preferible hacerlo por ahí, a pesar de que sea una recurrencia. Pero como tú lo dices, si hay una invasión a la parte intraventricular, cambia un poco ya el panorama con respecto a hasta dónde podemos nosotros acceder por vía endoscópica. Eso de ahí es una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta porque de pronto, no sé, en tu instituto, pero tratar de lograr hacer una combinación en el mismo tiempo es lo ideal también, ¿no? este, y permitir de esa forma que podamos tener un mayor acceso transcranial y endoscópico al mismo tiempo. Pero realmente no tengo yo experiencia de esos casos así, de la utilidad de los abordajes, de los dos abordajes al mismo tiempo. No sé tú en tu experiencia. Sí, mira, realmente los abordajes combinados en el mismo tiempo quirúrgico, los que he visto, porque digo, en nuestra experiencia intentando de todas las maneras, el abordaje que he visto que mejor me es útil al momento de hacerlo de esta manera. Sí, espero. Perdón un ratito, perdón, ya, discúlpame. Los que he visto que más se benefician de este tipo de abordajes son cuando quieres hacer una reconstrucción compleja, ¿no? Es decir, como en el caso del el último caso que mencioné, ¿no? A veces es necesario hacer una reconstrucción con un colgajo de pericráneo, ¿no? Que tomas desde la parte externa del cráneo y lo puedes introducir a través de pues, Claro, un pequeño orificio, ¿no? En claro, esos casos, un abordaje combinado puede ser útil porque colocas un colgajo doble por abajo con colgajo nasoceptal y por arriba con colgajo de pericráneo. Em, Cuando sabemos que, o por ejemplo, en otro caso que me tocó que tenía una extensión muy rostral hacia adelante, pero que no bajaba o no tocaba el piso de la base del cráneo, sino se iba por todo el lóbulo frontal hacia adelante. Allí hicimos un abordaje subcraneal pequeño para llegar a esa región por la zona interhemisférica, pero digo, removimos la parte que no era accesible por vía nasal y por la vía nasal por abajo. Cuando son muy grandes, el tiempo de cirugía es muy alto y pues bueno, se puede volver un caso mucho más complejo de resolver de esa manera. Entonces, eh, en casos muy selectos en los que sabes que una región la vas a poder quitar por completo en el mismo tiempo quirúrgico o que pues te puedes ayudar de una reconstrucción combinada, es una mejor manera de abordar este tipo de lesiones, ¿no? En el caso bueno, aquí en México es muy conocida la casuística del doctor Marroloyo, ¿no? Que pues nos introdujo, nos compartió su casuística de abordajes endonasales y combinados transesfenoidales y combinados a través del ventrículo. Em, pues bueno, el utilizar esa técnica de manera más frecuente, pues ayuda a que mejoren los resultados, pero pues comparándola con una técnica endonasal endoscópica extendida, pues esta técnica pues puede ser, se ha visto cada vez más en desuso, ¿no? Precisamente por la movilidad que puede significar utilizar este tipo de abordajes. Creo que el doctor Valareso ya no nos acompaña, doctor Bennett. Hay otra pregunta de panel. Ricardo, Han, Alberto, cualquier pregunta. Profesor, ¿alguna pregunta de nuestros asistentes? No sé si quieren compartirnos alguna pregunta, algún comentario con respecto a la plática que acabamos de tener. Perfecto. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, yo creo que Alberto
ha tenido problemas, se fue. Sí, al parecer ha tenido problemas con la energía eléctrica, y entonces yo creo que habrá sido el caso, ¿no? Yo creo que perdió la conexión por esto. Pero bueno, pues agradezco a todos por su presencia, ¿no? Por su atención con respecto a este tratamiento, a este tema que hemos compartido el día de hoy. Y doctor Bennett, muchísimas gracias, lo felicito, realmente usted es un referente en el tratamiento bueno, más bien en compartir y en la educación continua en neurocirugía. Realmente todos conocemos el trabajo que usted ha hecho desde la pandemia, incluso desde antes, pero en la pandemia usted nos acercó, cerró muchísimos puentes, y pues le agradezco muchísimo por su contribución a la neurocirugía mundial, no solo norteamericana, sino mundial, porque pues, todos, en todos los rincones del mundo, en Asia, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, pues, nos hemos visto beneficiados por su excelente obra. Muchísimas gracias, profesor Bennett. Sí, gracias, Jesús. Tenemos un congreso de base de cráneo, 9 días en una semana. Déjame mostrar. Ok, déjame, déjame compartir mi pantalla. Uh, let's see here. Um, no es esto. Voy a ver la pantalla. Acabo de poner en el sitio. Déjame ver. Neurosurgical, acabo de poner. Sí, el Congreso de Toro, incluyendo dos mexicanos, tú sabes, Juan Amador es uno. Es mi maestro, el doctor Gómez Amador. Hola, Sí, doctor, sí, sí. doctor Martínez. Déjame ver. Profesor Doctor, Valareso. ya me reintegré. Mil disculpas, oiga, pero la situación acá es terrible lo que está pasando en este país. Yo le pido mil disculpas. No, le Bueno, comprendo. Muchísimas gracias, doctor. sí. Ya, un detalle interesante en lo que es la parte del cierre el procedimiento ya de cierre del defecto. ¿Usted toma la misma rutina en todos los casos de estos grandes defectos? ¿O tiene alguna variante en base a si usted va al piso anterior o va más a la área del clivus? Em, bueno, si el piso anterior por ejemplo, si vamos a hacer un Ah, abordaje hacia adelante, la mayoría de las veces con un colágeno septal es suficiente, incluso colágeno septal pediculado hacia la arteria esfenopalatina puede ser suficiente. Pero no Cuando, teniendo, pero hablando del paciente con recurrencia, en la ah, cual probablemente no tengamos un flap. No, claro, exactamente. A ver, se debe pues, ajustar a nuestras posibilidades. Es decir, yo siempre busco tener la manera más agresiva de reconstruir disponible. Y en este caso, por ejemplo, el caso del último paciente, la preparamos para hacer un abordaje bicoronal y hacer un descenso y hacer un colgajo de pericráneo, en caso de que pues, no pudiéramos llegar a los límites de la lesión. Em, eh, el utilizar colgajo de pericráneo, a veces se puede utilizar tanto por viento nasal y por arriba, es decir, partir el colgajo en dos para meterlo por arriba y por abajo. En el caso de lesiones que se extienden hacia el clivus, siempre es mejor utilizar un colgajo de grasa autólogo para poder rellenar el defecto que ocurre después de este tratamiento, porque quitar toda esa porción de clivus en ocasiones pues puede provocar que haya un descenso o un avance del puente hacia la región esfenoidal en esos casos. Pero el colgajo no septal, pues bueno, también, más bien, que en el caso de que no exista el colgajo no septal, se puede retirar el colgajo no septal que ya existía. ¿Ok? De poco. ¿Y en qué caso se puede retirar el colgajo que ya existía? Bueno, cuando el defecto óseo es pequeño, es decir, tenemos un defecto óseo, pero el colgajo septal que está es más grande que ese defecto óseo, y entonces vamos a poder disecar el colgajo septal del hueso completo, porque ese colgajo sigue vascularizado. Lo podemos
quitar por completo, desdoblar hacia nosotros y acceder a la región de la resección. Y después volver a colocar el colgágeno septal, dado que tenemos bordes óseos libres o bordes óseos sanos, pues se va a poder adherir adecuadamente. En casos de tumores pituitarios que son funcionales, como son de hormona de crecimiento, que es uno de los casos que ejemplifiqué, se veía perfectamente cómo se descendió el colgajo y luego se volvió a colocar el colgajo. Es un ejemplo muy claro en el cual se puede utilizar esta técnica. Y el Y plan ya de de efectos muy cornete grandes, inferior. pues hay que recurrir a técnicas como puede ser colgajo de pericráneo o incluso se puede hacer un colgajo de fascia de temporal a través de la fosa ptericopalatina hacia adentro, ¿no? Que también se ha Señor. descrito. Y el caso del colgajo del plan del cornete inferior y parte del piso. Bueno, cuando el piso está sano, ¿no? Se puede utilizar, que de hecho en el último caso utilizamos un colgajo libre de mucosa, en el cual todo el piso lo destechamos, le quitamos la mucosa a ese piso, pero pues es un colgajo libre, o sea, no es un colgajo pediculado. Si es un defecto dural muy grande en el cual hay una fístula del líquido cefalorraquídeo grande, el colgajo libre pues tiene poca utilidad, Poca ¿no? utilidad. Ok. Lo ideal es tener colgajos pediculados, entonces utilizar ya sea de pericráneo o de temporal. Una de las cosas, bueno, que yo durante el transcurso de los años he aprendido es el tema en realidad del cierre obsesivo, como usted lo dice, del área del defecto. Y yo lo que hago es de la parte de la fascia lata, saco parte de la fascia lata en base a la necesidad, pero saco con un botón de grasa adherido a la fascia lata. Ok. Es decir, no grasa individual y fascia lata individual, sino la fascia lata y un botón de grasa en la fascia lata, calculando el sitio aproximado en donde yo voy a cubrir el defecto óseo, el defecto Ujú, dural. Antes utilizaba la grasa, fascia lata, otras veces comencé con la técnica de la fascia y una pequeña fascia suturada en medio en forma de libro abierto. ujú, Pero en estos casos me tomé en cuenta que en muchas revisiones tomográficas posteriores, realmente la parte de la fascia que me la metía, que era más pequeña que la otra, terminaba saliéndose. Se terminaba saliendo y no me daba la utilidad que lo que queríamos nosotros de contacto. Ahora, si yo cojo la fascia y le hago un botón de grasa adherido, este se mete dentro y no se sale, se queda ahí. Y el otro punto importante es que he disminuido, o mejor dicho, me pasó a mí en una o dos ocasiones que por el obsesivo hecho de querer cerrar bien, poner exagerada grasa puede llevar a producir compresión sobre el nervio óptico. Por eso casi en esa zona yo no utilizo, si son defectos pequeños, no lo utilizo la grasa, pero sí dejo una grasa pequeña en la parte, como le digo, en la fascia lata si es necesario, y la coloco ahí. Y luego todo el proceso del plaque nasosectal restante que quede en el caso de los reintervenidos. O bien, si es que hay preservación del cornete medio del lado más sano, utilizarlo de ese lado también y tratar de utilizar un PLA de ese lado. Realmente, en la mayoría de los casos no he realizado los abordajes extracraneales como tal para llegar allá, salvo casos de efectos muy grandes, sobre todo en los casos de los tumores, de los carcinomas a nivel de senos paranasales con invasión a la parte intracraneal, es que utilizo más bien el colgajo pericraneal. Pero de ahí el resto no. Pero el detalle que le digo yo, a mí, y en grandes efectos, hasta el momento, me ha dado buenos resultados. Obviamente es una cuestión de observación nada más desde el punto de vista de lo que me ha pasado en mi caso. y claro, me Pero, parece, de hecho yo creo que el beneficio que se obtiene de dejar la grasa, no solo es que la grasa tenga una relación estrecha con la fascia, sino que también feruliza la fascia, o sea, porque las fascias pues se tienden a arrugar, ¿no? Y quedar, como usted dijo, fuera, pero la grasa pues mantiene la morfología de la fascia lata. Me parece una muy buena observación. pero no, pero Eh, no, no grasa individual, sino sí, claro, adherida a la fascia.
de tal manera que pues, la fascia ya no se doblaría, ¿no? Con tanta facilidad Exactamente. mantendría la fascia en una posición mucho más rígida, de tal manera que Exactamente. tenga Y me mejores ha dado movimientos. resultados bastante interesantes porque ha disminuido notoriamente la fístula. Utiliza fluoresceína intratecal. En casos de fístula, ¿no? O sea, realmente durante un procedimiento extenso no tiene mayor utilidad, al contrario, a veces nos evita ver el espacio subaracnoideo adecuadamente, disecar las estructuras vasculares cuando tenemos que hacer una disección vascular bimanual. La misma fluoresceína puede entorpecer la visión. Eh, Solo en caso de fístula de líquido cefalorraquídeo, la fluoresceína intratecal le veo utilidad real, ¿no? O cuando el objetivo de mi cirugía pues incluye no hacer una fístula equisofracquídeo, o sea, es decir, en una lesión pequeña, como puede ser el caso de un adenoma de hipófisis productor, si voy a tratar o voy a manipular la aracnoides y quiero que no haya fístula del líquido cefalorraquídeo, a veces pues pueden ser fístulas que no nos demos cuenta, ¿no? Que no sean advertidas, que tengamos esa fístula transoperatoria el uso de fluoresceína intratecal nos puede ayudar a darnos cuenta que hay una fístula, ¿no? Pero cuando hay defectos grandes no le veo mayor utilidad. Entiendo, entiendo. Y la última pregunta, si tú tienes un caso de reintervención y hay tumor residual y no está, y ya el paciente haya recibido radioterapia y hay alto riesgo de lesión óptica, ¿tú reintervendrías nuevamente a un paciente reintervenido? Sí, sí, vaya, si el tumor tiene una estrecha relación con el óptico, no hay otra opción. O sea, y sobre todo si la función del nervio se encuentra preservada, pues sí se debe buscar de hacer una resección. Digo, si buscamos, digo, establecer el objetivo de la cirugía, ¿no? Si es un paciente joven que pues todavía pues depende muchísimo de su visión, ¿no? Y pues lo que queremos es que mantenga esa calidad de vida, pues hacer una cirugía descompresiva puede ser pues un cambio completo para el paciente, ¿no? Sobre todo, bueno, por supuesto asumiendo el riesgo, ¿no? El paciente tiene que estar muy consciente del riesgo de que vuelva a recidivar, de que vuelva a regresar esa lesión y reirradiar. O sea, sí se puede reirradiar si se logra mantener un residual o un lecho quirúrgico lejos de las estructuras que se puedan dañar, ¿no? Y los residuales generalmente quedan tumor si no le logra sacar todo más en el área de seno cavernoso. Así es. Esa es la zona, cuando estamos con estos, con el grado 3 4 son los que se nos complican más la vida, a pesar que hagamos un transpterigoideo, una buena exposición, si las características del tumor es muy fibroso, muy difícilmente se puede hacer una resección completa. Y una de las cosas interesantes que vi en tus videos fue que utilizas mucho el cavitrón, o mejor dicho, Sí. utilizas el cavitrón, ¿ah? Sí, Eso es una... el aspirado ultrasónico y Cavitrón, pues por ejemplo, como usted mencionó, el caso del uso de cabergolina, que vuelve la lesión muy rígida, mucho más fibrosa, pues nos ayuda a cavitar la lesión de tal manera que podamos hacer una disección extracapsular, ¿no? Disminuyendo tiempo de cirugía, disminuyendo tiempo de sangrado, es algo que es de gran utilidad, siempre y cuando nos mantengamos lejos de las estructuras que corren riesgo de lesionarse con el Cavitrón, por supuesto, ¿no? Así es. Ok, doctor Martínez, ha sido una excelente charla y una ponencia que realmente he aprendido mucho con su conferencia y sus comentarios. Algo que al final usted quiera comentar, que considere relevante dentro de todo el campo de la cirugía de hipófisis, a la cual los presentes deben, como son profesionales, deben de ser aconsejados. Pues claro, digo, el caso de cirugía de recurrencia, ¿no? En casos que veamos con una recurrencia pues muy amplia o tumores gigantes, hay que tener en cuenta nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Es importantísimo establecer los casos que vamos a ir metiendo conforme vamos avanzando en el uso, la utilización de esta técnica. No se deben intentar, sinceramente, uno no lo debe intentar hacer este tipo de casos al principio de nuestra curva de aprendizaje. Y cuando estamos empezando con nuestra práctica en utilizar estas técnicas, siempre es mejor ir acompañados de alguna persona que tenga la experiencia suficiente para orientarnos tanto en la planeación como durante el procedimiento, ¿no? Y de tal manera que nos vayamos sintiendo cada vez más cómodos, más seguros
y sabiendo ser también muy honestos también con las capacidades que tenemos con respecto a a poder ofrecer un tratamiento agresivo a, a nuestros pacientes, ¿no? Saber estadificar, saber decirle al paciente las expectativas de la cirugía, porque pues, el que toma el riesgo no solo es uno, sino también el paciente, y Así es, toma la decisión junto con el paciente siempre nos va a llevar a tomar la decisión correcta, ¿no? así es. Doctor, gracias por su ponencia y nuevamente pues usted está cordialmente invitado en cualquier otra charla si así usted lo desee. Estamos en contacto y ha sido un gusto conocerlo, ¿no? Doctor, ha sido un honor poder participar de la masterclass, ¿no? Que ya he visto, tiene ya muchas sesiones y pues, le deseo continuar con el éxito que hasta el momento ha significado esta masterclass y agradecer al doctor Bennett por su siempre colaboración con la educación de la neurocirugía en el mundo. Así Sí, es, es déjame, Alberto y José, déjame mostrar José, uh, Congreso está teniendo en Neurosurgical TV. Tú puedes ver sí, sí, de todo Skull Base, porque tú especializas en Skull Base, ¿verdad, así es, José? Y, Así es. y probablemente tú conoces estos médicos, ¿verdad? Muchos de sí, los sí. médicos, Dr. Rivas. Sí, Dr. Salazar, tú conoces de Ecuador, Mm. uh, y Profesor Borba, Maestro Los Borba, uh, italianos, Matthias Baldocini. So, Matías Valdocino. hay varios, déjame mostrar la otra. Tú conoces Karina Valerio, Toledo en México, ella está de México, ¿verdad? Tal vez ajá, tú Ajá, conoces. Kenan, Jose Valerio, Juan Luis, claro que sí. Diego Rosito, tal vez tú conoces él. Uh, sí, lo he ubicado. Déjame ver si Y de hecho tuve el gusto de participar en el tercer congreso, en el previo. Y pues bueno, Ah, ahora otra vez a la hora. Alberto, tenemos 100 charlas, muchas charlas, 2 días, sábado Continuos. y domingo, 10 a 8, completamente, uno por uno por uno. Ah, así entonces, veo. estoy diciendo que es un buen lugar para estudiantes para venir. Tú Así puedes es. ver, tú puedes ver muchos médicos de Skull Base en un lugar. Entonces, ok, Excelente, Alberto, excelente. tenemos otros series la próxima domingo, ¿verdad? No, y ya vamos a confirmar con usted. Acuérdese que hay el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía en Chile. Oh, Ya ok, se viene la otra semana, por eso tenemos otra fecha después que terminen el Congreso para continuar con ok, la charla. ok, que demora una semana y la próxima Claro, semana, ¿verdad? ahí coordinamos. Ya ahí la fecha ya se lo doy. Ok, Ok. gracias todo. Ok, nos vemos. Pase bien, cuídense. Gracias Mucho por gusto. todo y mil disculpas la interrupción. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias por su oportunidad. Le Gracias. agradezco mucho y los vemos en el clan. Esperemos que sí pueda llegar allá. Hasta luego. Vale.